Camilo, doña Catherine, el Pero le presidente, tengo su merced. noticias sobre esto. Hay alocución presidencial esta noche a las 8, donde va a fijar posición el presidente Petro. Y no es el discurso No es del un que estamos refrito. hablando, no es un refrito. Recuerde usted, Jorge, que el presidente pues ha tomado la costumbre de repetir como una locución los discursos que pronuncia a lo largo del día. Esta vez no. Nos confirma Caterina Ávila que se acaba de bajar del avión presidencial, venían de Carmen de Viboral, donde el presidente Petro respondió a la decisión del Consejo Nacional Electoral. Alocución a las 8 de la noche, es un nuevo mensaje, no es un refrito. La van a grabar, estamos pendientes de cuánto podría durar esta locución. El tema. Entre 10 y 12. Refutar la decisión del Consejo Nacional Electoral. Le dicen a Catherine lo siguiente: el argumento del presidente será que el CNE cometió un error porque no tiene competencia para investigarlo, pues es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El error para el gobierno es que se vincule al presidente. No están diciendo que no se puede investigar a la campaña. Claro. El mandatario está evaluando acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo hizo en la alcaldía. Cuando era alcalde, recuerde usted, Ordóñez Jorge. parte 2. Exactamente, esta película ya la vimos. Claro, además, también... Ay, yo no, ¿en qué acaba? En que Esperemos Petro que llegó a acabe ser bien para presidente. todos. Ya le cuenta a Luis Carlos que ya llegó aquí. El presidente ha pedido una reunión del cuerpo diplomático para que cada embajador en los distintos países explique la posición del gobierno nacional frente a esta decisión del Consejo Nacional Electoral. Se confirma desde la Casa de Nariño. Por el momento se mantiene en su cargo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que en su momento fue gerente de la campaña presidencial. Algunos están diciendo que tenga que renunciar, pero si hasta ahora se hable pliego. Lo explicamos hace un momento no aquí en se Voz acelere. Populi. Es una decisión del Consejo Nacional Electoral, no es una condena, no es una determinación judicial. Lo mínimo que puede surgir de esta decisión del Consejo Nacional Electoral es una multa. Es una multa. Ahí está, Ignorita, a las 8, alocución del presidente sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral. Ahí están don Álvaro y don Pedro, Ignorita. Bueno, su merced, don Alvarito, con todo lo que nos aclararon acá los periodistas y todo de Blue Radio, su merced, con el Consejo Nacional Electoral que formuló pliegos de cargos contra el presidente Petro y Ricardo Roa por las tupes en campaña y esa joda, su merced. ¿Qué significa esto? ¿Es un golpe blando, su merced? Pues, Ignorita, antes de mirar el tema político, como es tan complejo, hay que explicar algunas cosas porque se presta para una narrativa ahí simplista que no le permite a la gente entender el fondo de esto, y esto tiene mucho fondo. Una cosa es investigar la campaña presidencial y otra el presidente de la República. Lo primero se puede hacer, pero al presidente de la República solo puede investigar el Congreso. Como en casi todos los países, por una razón elemental: dejar a los gobiernos en manos de sus enemigos políticos, pues es poco inteligente para una democracia. Eso genera mucha inestabilidad. Más si esos enemigos políticos van a pronunciarse sobre financiación de campañas, representando partidos que tienen gigantescos problemas de financiación de campañas. La base jurídica de esto es muy endeble porque se basa en una decisión del Consejo de Estado que supuestamente dirimía competencias entre dos entidades, CNE y Comisión de Acusaciones. Pero es que el Consejo de Estado no dirime este tipo de competencias, lo hace entre jueces, pero aquí no son jueces sino entidades administrativas. O sea que la base va a terminar cayéndose. Y lo más importante es que esto puede desembocar en la pérdida de investidura del presidente. No es solo una multa, porque eso es la apariencia. Si se llega a condenar administrativamente a Petro, pues el CNE le dará traslado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Y qué vendrá ahí? Un juicio político. Esto es una investigación política, no jurídica, porque ese tribunal es político, no jurídico. La decisión va a ser política, no jurídica. Los magistrados son políticos, no jueces. ¿Quién va a tomar esa decisión? Pues los representantes de los partidos políticos a quienes Gustavo Petro derrotó en las elecciones. ¿Qué está pasando? Pues el sistema político está cometiendo el mismo error que cometió cuando Petro era alcalde.
un ente administrativo politizado, en este caso el Consejo Nacional Electoral, en ese momento la Procuraduría, y legalmente trata de sacar del cargo y dañar el futuro político de Petro. Eso solo le dio impulso a Petro. En ese momento estaba con unas encuestas de favorabilidad malas en la alcaldía y eso lo disparó. Y véalo donde está, presidente de la República, cuando trataron de pararlo chambonamente. Nos podemos ir a un juicio político como Perú, como Brasil, como Ecuador, y eso desestabiliza profundamente un país. Sí, señor. Que eso no va a pasar, que nadie quiere sacar a Petro. Eso no se lo cree nadie, es contraevidente, pero sobre todo el presidente no lo cree. Cree que sus enemigos políticos están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, y en el pasado Colombia se ha contagiado de fenómenos de la región, y eso que ha pasado en otros países puede pasar acá. ¿Qué no va a pasar? Porque Petro tiene mayorías en la comisión de acusaciones. Esas mayorías son muy frágiles, pueden cambiar en cualquier momento. ¿Y el resumen de esto qué es? Que el sistema político sigue utilizando la misma estrategia contra Petro que le ha fracasado una y mil veces. Tratar de atajarlo con todo. Con esa estrategia lograron pavimentar con errores el camino de Petro a la presidencia. Y yo creo que no van a lograr sacarlo del poder, ni siquiera van a golpearlo, porque esto puede terminar favoreciendo a Petro electoralmente, que como en el pasado lo voltea a su favor. Entonces, otra torpeza. ¿Que cómo puede pasar? Pues es que el sistema político ha cometido todas las torpezas con Petro, por eso Petro los ha derrotado. Yo lo digo todo el tiempo, entonces me dicen petrista. Yo no lo digo por petrista, yo lo digo por analista. Es evidente pero aclárele usted que la a la gente estrategia que se ha usado contra Petro en el pasado ha fracasado y esta va a fracasar igual. Que a usted le tildan de petrista y usted no es petrista, porque la gente en las redes le dice porque usted dice algunas cosas, Álvaro. Es que se ha vuelto que la gente cree que todos los análisis están hechos por intención política. Sí. Es cristalino ver que lo que ha hecho el sistema político tradicional contra Petro ha fallado rotundamente. Le facilitaron la llegada a la presidencia y están utilizando los mismos métodos fracasados. Muy posiblemente eso termina en que Petro logre éxitos electorales en la próxima elección. Digamos, para ceguera, don pues, Álvaro, esta jugada de meter a Petro en investigación del Consejo Nacional Electoral es darle un papayazo para que... Claro, esto es una jugada ilegal. Y su situación a un año de las elecciones. Esto es una jugada ilegal, profundamente torpe, labrada por unos políticos con muy poca legitimidad política e institucional, que van a terminar, van a intentar un juicio político, y si llegamos a eso va a generar una gran inestabilidad. Sí. Y Petro lo que buscan es golpear a Petro, y yo no creo que eso lo golpee, sino por el contrario, lo puede llegar a fortalecer. Ahí está lo que dice don Álvaro Forero, Ignorita. Sí, gracias, don Alvarito. Y don Pedrito, ¿usted qué nos puede decir? ¿Qué significa esto? ¿Es un golpe blando de pronto, su merced? No, para nada. Ningún golpe blando. Mire, Ignorita, en Colombia hay que entender esto. Nadie, incluido el presidente de la República, Gustavo Petro, y el expresidente Álvaro Uribe, Ignorita, que hoy también está en los estrados judiciales, está por encima de la ley. Aquí en Colombia todos tenemos que ir a recurrir cuando nos invita cualquier institución. El señor presidente de la República no está por encima de la ley. Él le corresponde cumplir. ¿Y cumplir qué? Pues una ley, que es la 996 del 2005, donde se dice que al candidato Gustavo Petro y a su campaña la tienen que investigar. Sí. Por una razón muy simple, Ignorita. Según los testimonios, ojo, de un proceso donde fue allá el señor Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, quien oficiaba como gerente de la campaña, y allá le preguntaron dónde estaban las platas de la campaña y cuáles eran las inversiones que había hecho esa campaña. Y seguramente el señor Roa contestó mal o lo hizo muy mal al presentar sus descargos, que terminaron los magistrados diciendo que se habían volado los topes. ¿Y sabe eso qué significa, Ignorita? Sí, que una sí. campaña tuvo más plata que la otra para ganar las elecciones. Es tan simple como eso. Y eso tienen que investigarlo. Ahí no están investigando a ningún presidente, ahí están investigando al candidato Petro. En el mismo fallo
que entregó el Consejo Nacional Electoral dice en una parte, para que lo lean bien y para que no se alteren, digamos, allá en Palacio de Nariño con sus cosas del golpe blando, dice que ese fallo tiene unas multas y el mismo fallo dice que a nadie le están pidiendo que se retire del cargo. Entre otras cosas, Ignorita, porque el señor presidente de la República siempre dice que él fue uno de los grandes protagonistas que escribió la Constitución del 91. Entonces valdría la pena recordarle al presidente de la República que el único juez que lo investiga a él es la Comisión de Acusaciones. Si la Comisión de Acusaciones encuentra cargos que le busquen y hagan la investigación, tiene que ir a la plenaria de la Cámara, Ignorita. ¿Y usted sabe quién es mayoría hoy en la plenaria de la Cámara? No es mayoría Uribe, no es mayoría Germán Vargas, no es mayoría el Partido Liberal, es mayoría el Pacto Histórico. Entonces el presidente ahí también tiene un seguro. Y después de eso, si por alguna razón perdiera y las mayorías no le dieran la razón, tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia, porque este país, en esa Constitución del 91, protege la figura del presidente de la República. Esto no es un sainete, como lo quiere representar el señor presidente de la República. Por eso él debería calmarse y recurrir más bien a tocarle la puerta, pasando la calle del Palacio de Nariño. Hay un despacho que es la oficina del señor ministro de Interior, el doctor Juan Fernando Cristo, quien ha elevado un acuerdo nacional con unos términos para tratar de sacar el país adelante. Pero parece que el presidente no ha logrado ir a la Giralda a hablar con el ministro de Interior para que se calme y nos diga al país si lo que quiere es hacer esto, que está llamando a sus huestes a hacer no sé qué cosa, porque aquí nadie quiere sacarlo del poder, o hacer el acuerdo nacional. Entonces, si el presidente está llamando hoy a lo que él llama un golpe del Estado, quiere decir que el señor ministro Cristo va a tener que romper las dos hojas del acuerdo nacional que nos estaba planteando a los colombianos, porque entonces ese no es el camino. Ojalá el presidente se calme, vaya y hable con su ministro y nos diga a los colombianos mejor que presenten los descargos, seguramente habrá unas multas y él puede terminar su gobierno en el 2026 y que someta todo lo que quiera a las investigaciones en el país, porque esto que hizo el Consejo Nacional Electoral no es para llevar al presidente de la República a un juicio, es para investigar lo que ocurrió con una campaña y unos dineros que se superaron para ganarle a otra campaña como fue la de Rodolfo Hernández. Les agrego, Ignorita, después de oír a Pedro y Álvaro, diferentes posiciones, que es lo que estamos oyendo, para entender y desmenuzar la noticia, que es lo que nos ha interesado desde el comienzo. Una oyente fiel nuestra nos dice, si lo que están diciendo por un lado, quiere decir, si el presidente fuera conduciendo un carro por una calle de Bogotá y le ponen un comparendo, ¿esto tiene que impugnarlo en la Comisión de Acusaciones? Solo dejo esa pregunta. Investigación penal en la Comisión de Acusaciones. Porque son discusiones jurídicas que la gente tiene, pero solo dejamos eso oyendo a los panelistas y lo que ha pasado. Oiga, señor, ¿sabe, Jorge, algo que me dejó pensando que dice Pedro, ese acuerdo nacional, nacional ya se rompió, ya no existe? Se jodió hoy. Cristo, no estoy hablando de nuestro Señor, sino Juan Fernando Cristo, está diciendo y se está alineando con todos los ministros a defender al presidente. Claro que el CNE se extralimitó, dice el ministro de Interior Juan Fernando Cristo en su cuenta de Twitter, de X. No puede investigar al jefe de Estado, es lo que está diciendo hasta ahora el ministro del Interior. ¿Se llamaba qué? ¿El acuerdo qué? ¿El acuerdo qué? Se acaba de caer. Se llamaba 5:53, dedicatoria del día al estilo Voz Populi.